A lo largo de esta investigación conversé con Marcelo Llambías, el hombre que recuperó las fotos que le habían sido quitadas en Malvinas. También me reencontré con Daniel Santa Cruz, un periodista y escritor, y fui al Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Pero nadie pudo ayudarme a encontrar a Chazampi. Sigo tras los pasos del excombatiente a quien le arrebataron la carta de su madre que 30 años después sería vendida en un sitio de subastas. Cuando mi búsqueda parecía empantanada, un mail llega a mi casilla y vuelve a ponerme en el ruedo. Estimado Federico, gracias por intentar contactarse conmigo. Sus datos me los pasó Marcelo Llambías, que, según me comentó, le costó muchísimo ubicarme. Luego de la subasta de la carta de mi madre, quise mantenerme alejado. Cambié mis números de teléfono y cerré mis redes sociales. Yo estoy viajando a Buenos Aires por motivos personales y tal vez sea una buena oportunidad para encontrarnos. Saludos, Humberto. Humberto, contame, vos de dónde sos, dónde naciste. Yo nací en Pomán, un pueblito que queda al oeste de la provincia de Catamarca. Un pueblito que se dedica al cultivo de aceituna y básicamente nueces. ¿Y cómo llegaste de Pomán a Malvinas? Era un momento difícil en la época de los gobiernos militares y no había futuro y yo no quería terminar trabajando en las fincas. Quería otra cosa para mi vida y la única salida que se me ocurrió en ese momento era ingresar a las Fuerzas Armadas y ingresé particularmente a la Armada Argentina en lo que es el cuerpo de la Infantería Marina, que es uno de los componentes que tiene la Armada. Claro. Eso fue en el año 1978. En el 78. Y en el 80 egresé como cabo segundo de Infantería Marina. Y en el año 81 fui destinado a Tierra del Fuego, al BIN 5, que es un batallón que está en Río Grande, Tierra del Fuego. Humberto, contame un poco la historia de esa carta. Yo en Malvinas recibí, creo que son 3 cartas que recibí. Las 3 escritas por mi madre. Realmente, yo digo, el periodo ese de la guerra fue el momento más difícil de mi vida. Y yo era jefe de grupo, entonces yo no tenía derecho a expresar mi miedo, a expresar mi frío, a expresar hambre, porque tenía gente a cargo. ¿Y ahí cuál era tu posición en Malvinas? Yo era jefe de grupo de tiradores. Tenía 12 hombres a cargo y después me agregaron un pelotón de lanzacohetes y pasé a tener 16. Era gente de tu misma generación, tenían tu misma edad. Somos la misma clase, claro. Somos clase 62. Y la carta eran las palabras de ánimo. Viste, cuando un jefe arenga a la tropa, bueno, esta era mi mamá, eran las palabras de mi madre. O sea, y la leía cuando iba al baño, porque era el único momento que, que estaba solo y que yo podía llorar, que podía realmente expresar lo que sentía, así, en forma a la distancia con mi mamá. Y yo siempre tenía la última carta en un bolsillo. Entonces, cada vez que iba al baño, yo sacaba la carta y la leía. Y yo creo que esta carta es la última que recibí yo. Porque cuando yo caí prisionero, nos llevaron al sector del aeropuerto y a la ida, cuando entregamos el armamento, no me revisaron a mí los bolsillos. Sino al regreso, antes de embarcar al almirante Iriza, que fue el buque que nos trajo, en un puesto de control me revisaron y me sacaron el plan de fuego que tenía mi grupo, que es el gráfico, como tenía la gente, y la carta de mi mamá. O sea, me revisó. ¿Y esa carta se la quedaron los ingleses? Sí, había una caja grande, él la sacó, tiró adentro la carta y ahí quedó. De ahí nunca más supe nada. Bueno, ¿y cómo fue el reencuentro con esa carta? Un día en mi casa, enciendo la computadora porque tenía una invitación de amistad de un muchacho de Tres Arroyos y de apellido García. Y urgente me pedía que lo acepte, que tenían información de una carta mía que se estaba subastando en Inglaterra. Entonces lo acepto, le paso el número de teléfono y me llama. Me dice, mira, esto es urgente, tenés que actuar ya, hay una carta tuya de Malvinas que se está vendiendo. Yo quedé paralizado, sinceramente me bloqueé. Y digo, no sé qué hacer. Me dice, bueno, deja que yo haga una... ¿Vos te acordabas de esa carta? ¿La tenías presente? No, o sea, yo desde el momento que me la saqué nunca más me acordé de la carta. Pero cuando él me llama y me dice, hay una carta tuya, yo viví el momento en un segundo
el recuerdo completo. Yo me acuerdo clarito, hasta la cara más o menos del soldado que me sacó la carta. No podía hacer nada, me bloqueé, quedé anulado. Entonces, cuando él corta, llamo a mi hermana que vive en Catamarca y le cuento para que alguno de mis sobrinos ingrese a internet y trate de comprarla. Cuando ellos ingresaron ya la carta había sido vendida. Fue 5 minutos, una cosa así, que estuvo en venta y se vendió. ¿Y quién la compró esa carta? Hay un seudónimo, ¿viste? No tiene identidad, ¿viste? Y la empresa protege los datos de los operadores, entonces no te puede brindar esa información. ¿Y por cuánto se subastó? Es menos de 5 euros. Hasta ahora no puedo entrar en contacto ni con el vendedor ni con el comprador. Ni mi familia, ¿viste? Que trató de todas formas, pudo entrar en contacto. Después apareció un empresario de Estados Unidos, que es argentino, está radicado allá, que me dijo si él podía comprar, le iba a comprar para que yo recupere mi carta. Argentinos, mucha gente que se ofreció, que intentó entrar en contacto y bueno, nadie puede hasta ahora. Yo envié un email a Cancillería pidiendo que me ayuden. Me contestaron como al mes que debía dirigirme a una oficina, una oficina del Ministerio de Defensa que atiende todo el tema Malvinas. Lo mandé, después me contestaron hace como 15, 20 días, donde me dijeron que por el convenio que firmó Argentina con Inglaterra, donde no iban a reclamar ningún tipo de material que se haya perdido, que se haya sido secuestrado allá, no podían institucionalmente hacer ningún tipo de reclamo, pero que sí estaba habilitado para hacerlo en forma privada. Pero es como que no desistí, sigo mi lucha, quiero recuperar mi carta, pero... ¿Y vos suponés que el actual dueño de esa carta está enterado que vos la estás buscando? Mira, no conozco mucho la idiosincrasia de los ingleses, ¿no? Pero yo creo que no debe saber, porque una carta que tiene ese valor, ¿no? Para mí como destinatario, si yo supiera si yo tuviera esa carta y supiera que alguien la busca y que están las palabras de su madre, ¿no? En un momento tan particular, yo creo que no sabe. Yo creo que si él sabe, se viene a traerme la carta y a dármela a él a mí en persona. Eso creo yo, te digo, no sé cuál Sí, será. eso es lo que vos harías, además. Eso es lo que yo haría, particularmente si fuera yo el que está del otro lado, ¿no? Háblame de tu mamá, ¿qué te acordás de ella? Mi mamá ya falleció, ¿no? Hace varios años. Mi mamá era la persona más dulce que yo conocí, ¿no? Y con la que sentí el amor más profundo, más verdadero. Yo recuerdo las manos, yo me comunicaba, tenía unas manos suaves, palabras cariñosas, las palabras exactas para levantarte el ánimo en un momento tan difícil como era la guerra. Yo soñaba a veces que recibía las cartas de ella, soñaba el reencuentro con ella. No sé, mira, hablar de mi mamá es emocionarme, ¿no? Por lo que significó en mi vida ella. ¿Qué te decía en esa carta? Como ella era una persona religiosa, creyente, me pedía que rece y que me contaba que ellos rezaban, ¿no? En mi casa, escribir una carta era como una idiosincrasia, había un procedimiento, ¿viste? Ella escribía y le preguntaba a mi papá qué mensaje tenés para el nene, a mis hermanos, o sea, todo, ella transmitía lo que ellos querían expresarme a mí, ¿viste? Y siempre me pedía que rece, que crea y que tenga fe y que iba a volver, y que ella me esperaba. O sea que en esas cartas de tu mamá no solamente estaba la voz de tu mamá, sino la de tu familia. La de mi familia, la de mi familia. Y mi hermano, que era el que tenía mejor letra, era el que escribía el sobre. Es la letra de mi hermano. Yo en la foto veo, no tengo la menor duda de que es mi carta. Apenas la vi, la recordé a la carta. Está doblada en la foto, en la posición que yo la tenía en mi bolsillo. Humberto, cuando recibiste esa carta de tu mamá, ¿llegaste a contestársela? Sí, yo le contesté la carta a mi mamá. Yo le contesté, lo que sí, no le llegó la carta a ella. Porque las últimas cartas se perdieron, o sea, quedaron en el camino, no le llegó. Pero yo sé que le contesté la carta a ella. Y si hoy tuvieras que escribirle, ¿qué le dirías? Gracias. Gracias porque necesitaba esas palabras de ella.
Nadie como la madre sabe qué decirte. Buscando una carta escuché relatos conmovedores. La guerra de Malvinas atravesó cuerpos, instaló recuerdos, huellas de un infierno que permanecen eternos. Hombres que cargaban fusiles no encontraban un rincón donde manifestar su debilidad. Esa carta vale mucho más que 5 euros. Es portadora de fortaleza, presencia a la distancia, un abrazo de madre y el exquisito sueño de mantener viva la esperanza del regreso. Si Humberto Chazampi recuperara su carta, no sería una simple y vieja hoja arrugada. Sería como regresar a su refugio en la guerra, volver a los añorados brazos de su madre.